Bien, vamos a dar principio. Saludos, hermanos, allá por los diferentes lugares. Los hermanos de Monterrey, de Houston, allá están los hermanos de Zacatecas. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos de Monterrey. Dios les bendiga. Ahí aparecieron 3, 4 manos, nomás 4 manos y una hermana. Hermanos de Zacatecas, que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Soy un asiduo admirador de Antonio Aguilar. No me equivoqué. Sí, ¿verdad? Sí, Antonio Aguilar, el charro zacatecano, ¿verdad? Sí, pero resulta que los hermanos son venezolanos. Ellos vinieron de Venezuela y están plantando iglesias ahí en este estado de Zacatecas. Un saludo a todos ustedes, hermanos, que Dios les bendiga. Todavía no se han conectado nuestros hermanos de Houston, probablemente en un rato. Pero vamos a dar principio. En esta mañana estaba comentando fuera de línea a nuestros estudiantes que están aquí en el aula tomando este entrenamiento en una manera presencial, que allí va a aparecer en la primera diapositiva de la presentación que tenemos para la clase de esta mañana, una dirección de un portal que ustedes pueden visitar y de allí pueden bajar diferentes materiales relacionados con la plantación de iglesias. Inclusive el mismo libro que ustedes tienen de PDF, allí está también. Ellos son los que han elaborado todos estos materiales. Hay muchísimos recursos que ustedes pueden hacer uso de ellos. Y les tengo una excelente noticia a todos nuestros hermanos, no solo a los de aquí, pero también a los que nos están viendo en diferentes lugares, en La Paz, en Cabo San Lucas, también a todos los que están participando en esta experiencia, en este curso. En el viaje que hice a Bogotá recientemente, invitado por esta organización, se tomó un acuerdo entre varios seminarios. Somos, no recuerdo si 8 o 9 seminarios que estamos involucrados en este asunto de la plantación de iglesias, y el seminario Lacey es el que va más adelante. Ellos están apenas tratando de considerar incorporar esto a su malla curricular. Este seminario es el único que tiene incorporado estos conceptos. Y bien, estos seminarios, los directores de estos seminarios, tomamos la decisión de formar la red de plantación de iglesias, la red latinoamericana de plantación de iglesias en las instituciones teológicas. Para quien cumpla con todos los requerimientos, va a recibir una certificación como plantador de iglesias, avalada por todos estos seminarios, 8 o 9 seminarios en Latinoamérica, y seguramente se unirán más. Esto fue solamente para dar principio. Así es de que yo espero que esto les sea a ustedes de aliciente, también de estímulo, ¿verdad? Y puedan cumplir con todos los requerimientos. Hay algunos de ustedes que no han entregado el documento inicial, que es el registro del plantador de iglesias, donde tiene que venir la fotografía, la firma del mentor y una firma más ahí de ustedes, ¿no? Y luego los reportes mensuales que tienen que entregar, que se titula ABC, el ABC. El ABC es el reporte que tienen que entregar mensualmente. Al finalizar vamos a dar un repaso de los 7 aspectos que tienen o deben de estar reportando mensualmente. Para los que están aquí, yo quiero decir, los estudiantes en la clase presencial, va a ser un requerimiento que ese documento ustedes lo entreguen impreso y firmado como parte de la evaluación que tienen que hacer mensualmente, y se lo van a entregar a la hermana Judith, por favor. Así es de que no va a haber manera en la que no podamos cumplir ahí con eso, ¿no? O sea, va a ser tienen que entregarlo cada mes. De hecho, tienen que subirlo a la plataforma.
Algunos lo han subido, otros no. Entonces es necesario hacer eso, ¿no? Es necesario hacer eso. Sé que es una dinámica en la cual algunos estudiantes se han venido incorporando porque no empezaron todos al mismo tiempo. Entendemos eso, pero traten de ponerse al corriente lo antes posible. Muy bien, hermanos, después de esta serie esta sesión de anuncios, no sé si alguien tenga alguna pregunta para ya introducirnos propiamente en la presentación de esta mañana. ¿Alguien tendrá alguna pregunta o alguna duda? Bien. Nuestros hermanos ahí en las extensiones, ¿no hay ninguna pregunta? No. Ok, muy bien. Vamos entonces a dar principio, hermanos, y les pido que por favor alguien nos guíe en una oración. Un voluntario que nos guíe en oración. Para poder seguir capacitándonos, Señor. Te rogamos que en el nombre de Jesús abras nuestros corazones y nuestras mentes para poder estar receptivos a tu palabra, a los materiales que nuestros hermanos han elaborado. Agradecemos por la vida de nuestros hermanos en diferentes partes y ruego también que ellos puedan estar sensibles a tu voz, Espíritu Santo. Alabamos su nombre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermana. Muchísimas gracias. Bien, mis amados hermanos, vamos entonces en este momento a darle el tiempo a nuestro hermano David para que nos dé el testimonio de lo que está sucediendo allá en Paxtlán. Hermano David, ahí tiene el micrófono. A ver, hermano, bendíganos así en una manera breve lo que está sucediendo por allá. Sí, buenos días, hermanos. Estamos trabajando, como lo mencionó el director, en el campo de San Andrés Paxtlán, en la Sierra Sur de Oaxaca. Es un campo difícil de penetrar porque en la Sierra Sur ha llegado ya el Evangelio, pero exactamente en Paxtlán no se ha podido evangelizar por 40 años, más o menos. Nosotros estamos trabajando con historias bíblicas, historias cronológicas, que han surgido me puse nervioso, a través de la experiencia que hemos tenido con las personas, a través de la amistad que hemos formado con ellos. Hemos visto la necesidad y a través de ella hemos pues hecho las historias que tengan sentido para las personas de ahí. Otra de las metodologías que hemos usado ahí ha sido el servicio. El servicio, por lo mismo de que no podemos decir que somos cristianos primeramente, para no cerrar las puertas, hemos usado diversos talleres para la aceptación por parte de ellos para entrar a la comunidad. Hemos ahorita realizado un proyecto educativo donde estamos enseñando, queremos enseñar lectoescritura para todos los de la primaria que están batallando en esta área. Esto nos ha abierto mucho las puertas ahí en la comunidad, nos han aceptado muy bien. Ya hemos tenido oportunidad de poder compartir con ciertas personas que nos han preguntado por qué lo hacemos, porque lo hacemos de una forma gratuita. Hemos podido decir con algunas personas que somos cristianos y hemos encontrado simpatía con ellos. Lo que más reciente es que en esta Semana Santa ellos nos han pedido que hagamos una actividad con ellos. La verdad no teníamos algo planeado, pero se comentó que si podíamos hacer unas actividades con tema a la semana. Entonces, pues gracias a Dios vamos a poder compartir sin nosotros poner presión o hacer imposición por parte de ello. Entonces, damos gracias a Dios porque a través de la metodología que hemos aprendido aquí del servicio y de hacer historias cronológicas como estudio para poder compartir y llevar un discipulado, hemos podido llevar o compartir el evangelio con las personas de una manera con más sentido para con ellos, que tenga relevancia
para con los hermanos. Eso es lo que hemos estado haciendo ahorita en Patztlán. Pues muchísimas gracias, hermano David, por compartir este breve testimonio de lo que está sucediendo allá en Patztlán. Sin duda alguna que cada campo tiene sus características muy particulares. Hay algunos principios que vamos a aplicar en cualquiera de ellos, pero deben de buscar siempre en cualquiera de ellos, o sea, en cualquier ambiente. Aunque sean diferentes, hay ciertos principios, esos no cambian, pero ustedes deben de pedirle al Señor que les dé la sensibilidad para ver cuál es la mejor manera para penetrar a esas comunidades. Como ya escucharon, algunos han escuchado ya el Evangelio porque emigran a los Estados Unidos y allá es donde lo están escuchando, luego regresan a su pueblo, pero allí en la comunidad, pues por más de 40 años nunca alguien estuvo predicando ahí el Evangelio. Esas son algunas de las características de las áreas donde ustedes están, pero confiamos en que el Señor eventualmente abrirá las puertas para que se pueda establecer una presencia cristiana a través de una iglesia local, ¿no? Entonces, oremos mucho por eso, es trabajo arduo, no se da de la noche a la mañana, estamos conscientes de eso. Algunas de las cosas que ustedes cada mes están viendo aquí, no necesariamente tienen que suceder durante ese mes, algunas de esas cosas, pero es un proceso en el que ustedes están recibiendo cierta información y eventualmente deberán de estarlo practicando. El caso es, por ejemplo, la próxima semana, bueno, después mencionaremos el resumen, pero el próximo mes lo que vamos a ver tiene que ver con lo que mencionó ahorita nuestro hermano David, de que están haciendo obra social, obra de servicio en esa comunidad. Esa es una de las maneras de penetrar a las comunidades. Algunos de ustedes ya lo están haciendo. He leído algunos reportes, otros tendrán apenas la oportunidad de implementarlo. No son ustedes los únicos que están en esta experiencia. Hay hermanos en Houston, allá en Monterrey, en diferentes lugares, en Zacatecas, en España, los hermanos que están en España también. Entonces, son diferentes entornos, pero eventualmente todos tendrán que pasar por esta experiencia y finalmente llevarlo a la práctica. ¿Qué es lo que se busca, hermanos, cuando se está no solamente entrenando a alguien para que aprenda a hacer algo, darle algunas herramientas con las cuales pueda en una manera más fácil, vamos a llamarle, y también más efectiva, más práctica, hacer el trabajo? Se puede cortar un árbol con un machete, con un hacha, o lo puede cortar con una sierra eléctrica, y ambos son buenos. Le va a costar más trabajo un tipo de herramienta que otra. Esas son herramientas y en la medida en que ustedes puedan utilizar esas herramientas, será la manera en que puedan avanzar más rápido el trabajo o la tarea que tienen que hacer. Así es de que estas son herramientas y como toda herramienta es asunto de práctica. Hay que practicar para poder tener la habilidad de manejarlas, de utilizarlas. Tener también el conocimiento de ellas para que en determinado momento puedan hacer una cosa o la otra y seleccionan la herramienta más conveniente. Así es en el ministerio. Pero cuando estamos nosotros invirtiendo tiempo en estos diálogos y la exposición y explicación de lo que estamos haciendo, cuando buscamos nosotros un movimiento de plantación de iglesias, ya no solamente plantar iglesias, ustedes están aprendiendo a plantar iglesias, ¿sí? Pero queremos que aprendan a entrenar gente para plantar iglesias. Es decir, que se reproduzcan ustedes como líderes y que las iglesias que plantan se puedan también reproducir. Eso es lo que se llama un movimiento de plantación de iglesias. Cuando una iglesia que se plantó se reproduce, allí entonces vemos que hay un movimiento de plantación de iglesias. No es la misma iglesia que sigue plantando, puede y debe siempre, porque eso nunca debe de terminar. Pero la meta es que las iglesias que esta iglesia plante estén enseñadas a plantar iglesias, a reproducirse, ¿sí? Eso es lo que origina un movimiento de plantación de iglesias.
Cuando hablamos de plantación de iglesias, se necesita entonces el plantador. Pero para que pueda haber una multiplicación de plantación de iglesias, una reproducción de plantación de iglesias, se necesita una reproducción de los plantadores de iglesias. Una reproducción del liderazgo. Es decir, que ustedes tienen dos tareas básicas para que se pueda llevar a cabo un movimiento de plantación de iglesias. Número uno, aprender a utilizar las herramientas y plantar la iglesia. Y número dos, reproducir el liderazgo. O sea, ustedes necesitan enseñar a otros. La multiplicación, la reproducción de la obra de Dios está fundamentada, hermanos, en ese texto clave cuando Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean también idóneos para enseñar a otros. Es decir, que Pablo le enseñó a Timoteo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que no termina ahí su tarea, el haber aprendido y el haber aprobado con una buena calificación. La tarea no termina allí. Allí ha empezado. Pero la tarea que Pablo le está asignando a Timoteo es que esto que él recibió, esto que él aprendió, enséñaselo tú también a hombres que sean idóneos también, ¿sí? Para enseñar a otros. Entonces, eso es la multiplicación de una generación a otra generación. Se va transmitiendo y se va reproduciendo. De eso trata, hermanos, este módulo 9. El módulo 9, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Alguien recuerda cuál es el título de este módulo? Mentoreo de los plantadores. Me alegra saber que están tomando nota. Mentoreo de los plantadores. Aquí vamos a hablar de ese asunto y de ese aspecto crítico. Es un aspecto crucial, es básico, es fundamental en el proceso de entrenamiento. ¿Cuál es el objetivo de esta reunión? Que no se les olvide. El objetivo de la reunión es desarrollar e impulsar mentores que intencionalmente guíen y motiven a sus líderes en la plantación de iglesias. Recuerden que una parte de esas 7 cosas que ustedes tienen que estar reportando es cuántos contactos hicieron, a cuántas personas se evangelizaron, cuántas personas se han bautizado, a cuántas nuevas personas usted está enseñando y luego después cuántos grupos se han abierto, nuevos grupos, porque se debe de multiplicar. A cuántos nuevos líderes usted está enseñando. Es eso. Esto que ustedes han oído, deben de enseñarlo también a otros. Así es de que cuando pasamos por este módulo, que es de mentoreo, estén atentos ahí en eso. Es para que ustedes, como mentores, intencionalmente guíen, intencionalmente. Esa palabra es clave, subráyela. O sea, tiene que haber la intención. O sea, no es de que yo salgo al campo y voy a ver qué sucede. O sea, yo ya sé, tengo la intención, a eso voy, me voy a reunir con la gente, voy a platicar con ellos, voy a invertir tiempo, voy a transmitirle lo que yo he aprendido intencionalmente para guiarlos. Y una de las cosas, hermanos, en una reunión que tuve el día de ayer con varios directores y líderes en Latinoamérica, expresan la misma carga, expresan la misma problemática, el desaliento, el desánimo. Hay inclusive muchos pastores que están en el campo y están allí solamente, y perdonen que lo exprese, pero es la realidad, sobreviviendo. Se encuentran cargados. Hay muchas cargas en ellos, se encuentran a veces relegados, abandonados y en muchas ocasiones ignorados por una iglesia, por una comunidad cristiana insensible.
Es complejo hablar de esto, no es el propósito, pero esa es una realidad. La gente en el campo está desmotivada. Intencionalmente, entonces, el trabajo de ustedes es motivarlos, es guiarlos, porque ustedes van a ejercer un ministerio de liderazgo allá en las comunidades. Ustedes son líderes, se están preparando para eso, están afilando sus herramientas para ejercer un liderazgo. Y ya lo he repetido, ya lo he dicho en varias ocasiones, así simple y sencillamente, un líder es uno que guía a otros a tomar acción. ¿Sí? Es alguien que moviliza, que guía, que motiva. Entonces, intencionalmente ustedes, no, es que no quieren, hermano. Intencionalmente usted necesita salir cada semana para guiar y motivar a esos nuevos líderes, a esos hermanos que están en el campo. Ese es el objetivo de esta reunión. Vamos a ver algunas bases bíblicas más adelante, las vamos a analizar, pero guiarlos, que se muevan, ¿a qué? ¿A la reproducción de qué? Plantación de iglesias. Estamos buscando un movimiento de plantación de iglesias. Las iglesias necesitan líderes. Los líderes se tienen que multiplicar primero para que finalmente alcancemos el objetivo de la plantación de iglesias, de la multiplicación de iglesias. No es primero la iglesia y luego los líderes. Son los líderes, tenemos que generar, tenemos que intencionalmente guiarlos, motivarlos a que se involucren en un ministerio de plantación de iglesias. Ahora, cuando estamos nosotros plantando una iglesia, eso es lo que queremos hacer. O sea, un enfoque en la reproducción de más grupos de plantación. O sea, la iglesia nueva tiene que nacer con un ADN en sus venas con esa visión. O sea, nosotros no estamos aquí nada más para crecer y que lleguemos a ser 5,000, 10,000, 15,000. Estamos aquí, mis amados hermanos, para alcanzar a más personas para el Señor Jesucristo y no necesariamente tenemos que tenerlos reunidos en nuestro local, 500, 800, 1,000, 2,000, 10,000. No. Si el Señor quiere hacer eso, está bien. Pero intencionalmente queremos estar donde la gente está. Queremos ir y necesitamos desarrollar a la iglesia, a los nuevos discípulos, con esa visión, enfocándolos en la reproducción de más grupos de plantación. O sea, que se abran más comunidades donde se pueda estudiar la palabra. Mire, yo siempre he puesto este ejemplo en algunas ocasiones cuando es necesario o apropiado. Yo recuerdo cuando estuve aquí en México, en la Ciudad de México, enseñando en el seminario en Lomas Verdes, allá por la década de los 90, a principios de los 90. Y yo había estado por 8 años fuera de México, había estado ministrando en los Estados Unidos. Y en ese tiempo, cuando yo regresé, vi un cambio tremendo en la sociedad. Los bancos aquellos con los que yo había crecido habían cambiado, se habían transformado. En la escuela primaria, yo me acuerdo cuando ahorraba y cuando terminé la escuela primaria, yo fui muy contento al banco a sacar mi dinero, mis ahorros. Me impresionó cuando entré al banco, era el Banco Bancomer. Me acuerdo cuando entré al banco de mi ciudad, allá donde yo crecí. Hermanos, a mí me impresionó. Era una área común en el centro y había mostradores todo aquí al lado, una barra completa en U, todo de mármol, con el frente de mármol, la cubierta de mármol y así, todos los cajeros atendiendo a la gente. No estaban como están hoy en día, con bancas para esperar y un numerito y pasa y esas cosas, ¿no? Era otra dinámica, me impresionó. Pero cuando yo regreso acá, después de haber estado en los Estados Unidos, me impresionó la filosofía de acción de un banco que ya no era aquello.
Nada más había una persona en cada banco y un cajero automático. Fue cuando empezaron los cajeros automáticos. Algunos de ustedes todavía no nacían. Pero me impresionó ver eso porque ese banco estaba por todos lados. En cada colonia había un banco. No tenía usted que ir hasta el centro de la ciudad para ir al banco, entrar en un monstruo ahí, en un edificio. Ellos optaron por esta estrategia de alcance para llegar a los más de los que estaban sirviendo. Y yo saqué como conclusión que a veces son más astutos los hijos de los hombres que los hijos del reino. Porque nosotros no queremos ir a donde ellos están. No le damos valor a tener nada más un cajero y un cajero automático. Pensamos que tiene que ser un edificio de mármol con todas sus barra allí para atender al público y que todos vengan aquí. Ellos entendieron la dinámica de otra manera. Creo que nosotros necesitamos también reflexionar y recapacitar en esto. Nuestro propósito es desarrollar estrategias de tal manera que podamos llegar al mayor número de personas. ¿Qué hace usted cuando una persona no puede venir a la iglesia? Simple y sencillamente porque ¿cuánto tiempo le toma para llegar hasta donde usted está? Luego, no solamente cuánto tiempo le lleva, porque el tiempo también es dinero, pero cuánto le cuesta pagar por llegar a donde está usted allá. Ahí lo dejo nada más. Se trata de alcanzar al mayor número de personas mediante estrategias que puedan ser más efectivas y nos ayuden a avanzar el reino. No estoy diciendo que las iglesias se desmembren, se desintegren, no estoy diciendo eso. Si ustedes piensan que una estrategia para alcanzar a otros es a través de los estudios bíblicos en los hogares, llámele usted célula, llámele grupo de conexión, llámele grupo de estudio bíblico, pero la dinámica sigue siendo la misma. Hay que alcanzar a la gente, presentarle el evangelio, darle la oportunidad de que tome una decisión por el Señor Jesucristo, invertir nuestro tiempo en discipularlos, en ayudarles a crecer en la vida espiritual e intencionalmente entonces, empezar a trabajar con ellos con una visión de multiplicación. No es de que vengan para que me escuchen a mí, es vengan para conocer al Señor. Y el Señor presupone unos siervos y los siervos deben de servirle. Entonces cada uno conforme el don que ha recibido debe servirle a los demás. Es empoderar a cada una de las personas que llegan a conocer al Señor Jesucristo para que se involucren, porque ustedes como líderes tienen esa responsabilidad. Un líder es uno que guía a otros a tomar acción. Entonces, muy bien, hermanos. Gracias, hermano, por haber compartido este testimonio, hermano David. Nos ayuda entonces a reflexionar hacia dónde vamos, qué estamos haciendo y qué necesitamos también incorporar desde el principio. Desarrollo de nuevos líderes que guíen en la plantación de iglesias, que ustedes puedan mentorearlos. De eso se trata esta reunión. Cuando estamos entonces trabajando con ellos en el asunto de mentoreo, debemos de enfocarlos, siempre enfocarlos en la reproducción de más grupos de plantación, porque un movimiento es eso, no solamente la plantación, sino que lo que plantamos se reproduzca. Y por supuesto, debe haber multiplicación de líderes primero, para que esos líderes estén involucrados en la reproducción. Usted nunca deja de hacer eso, pero involucra a otros también a hacerlo. Pasamos a la siguiente diapositiva, hermano Jorge. Entonces, la definición de mentor. ¿Qué es mentor? Mentor es el nombre de una persona, hermanos. Y de ahí viene la palabra mentoreo. Era una persona. Se fue a la guerra, tenía un hijo, se lo encargó a mentor. Mentor empezó a criar, a guiar a aquel niño.
Y de eso se trata, una persona madura guiando a otro, una persona con mayor experiencia guiando a otro. En el material que ustedes pueden entrar ahí viene, es todo un libro sobre mentoreo, y ahí viene toda la historia y vienen algunas de las definiciones que yo estoy aquí mencionando. Por ejemplo, la número 1 es Shea, en un libro que escribe en 1999, y en la página número 3 da la definición de mentoreo, la definición de mentor. ¿Qué es un mentor? Un mentor, alguien que ofrece conocimiento. O sea, debe de tener lo que ofrece. Ofrece conocimiento, penetración, perspectiva o sabiduría que resulta de ayuda a otra persona que está en una relación que va más allá del cumplir con las responsabilidades dadas por la obligación va más allá, ¿sí? Ahora, el doctor Gary Teja, que no pudo estar en esta mañana, él iba a estar con nosotros a través de Zoom, no pudo estar. Él es el autor de ese libro. Ahí ustedes pueden bajar el libro. Lo vamos a poner también en la plataforma. Él lo resume en esta definición más simple. El mentor provee un mapa de la vida, y puede, por lo tanto, ser llamado guía del camino. O sea, hay un camino que caminar. Y en ese camino que caminar no estamos solos. Y no debemos ir solos. Debemos siempre buscar a alguien que nos acompañe. Eso es un mentor. Cuando hablamos de acompañamiento, de eso es de lo que estamos hablando. Si ustedes quieren ver a las nuevas personas que ustedes están alcanzando involucrados en la plantación de iglesias, entonces ustedes tienen que acompañarlos. O sea, tienen que ser guías del camino a los nuevos. Ustedes ya lo transitaron, ustedes ya lo conocen, ustedes ya lo caminaron, ustedes ya plantaron una iglesia, ustedes ya saben lo que significa, lo que involucra abrir una obra nueva. Entonces ustedes pueden acompañarle, eso es mentorear. Alguien que tiene una experiencia que compartir. Es conocimiento, es penetración, es perspectiva, es sabiduría que va a ayudar a la otra persona a llegar al destino. Le acompaña en el camino. Hay algunas otras definiciones. Para nuestro propósito yo quise señalar estas dos, que me parece que son muy apropiadas. Y después de la definición entonces de mentor, yo quiero compartir con ustedes algunas bases bíblicas del mentoreo. Vamos a entrar a reflexionar sobre algunos pasajes en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, capítulo 1, versículo número 38. Ahí tienen ustedes entonces el texto bíblico. Es Dios que está hablando a Moisés, ¿sí? Es Dios que está hablando a Moisés, le está dando instrucciones. Y dice en el versículo 38, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve. Recuerden ustedes que Josué era una persona que se desarrolló al lado de Moisés. Recibió mucha enseñanza, pudo ser testigo del poder de Dios, de cómo obró a través de Moisés. Él tenía un cúmulo de experiencias adquiridas al haber estado al lado de. Hay personas que necesitan aprender a trabajar al lado de alguien, ¿sí? Entonces, por ahí se empieza. Porque una persona que no sabe seguir es una persona que no sabe guiar. Una persona para guiar necesita primero aprender a seguir. Entonces, aquí vemos nosotros a Josué, hijo de Nun, dice, el cual te sirve, el cual te sirve. Josué es conocido en la Biblia como siervo de Moisés.
porque le servía a Moisés. Nadie, absolutamente nadie en el ministerio, mis amados hermanos, puede hacer lo que Dios planea hacer si no tiene colaboradores a su lado. Personas comprometidas con la misma causa, con una motivación y un corazón para agradar a Dios. Josué era ese tipo de persona. Así es de que él no tenía y ni se sentía mal por estar sirviendo a alguien más. Quizá usted llegue a una iglesia, hay un pastor establecido y usted dice, yo no tengo por qué servirle al pastor. No es que le sirva al pastor, es una posición de servicio en donde todos necesitamos contribuir para llevar adelante la causa del reino. Así fue en el caso de Josué, que aprendió a estar al lado de Moisés, aprender a seguir. Y aquí vemos entonces una base bíblica del mentoreo. Y dice el texto bíblico, el cual te sirve, él entrará allá. Y Dios le está dando una instrucción muy específica a Moisés. Dios ya lo designó. Es la parte de Dios. Dios ya escogió a Josué para una tarea. ¿Cuál es la tarea de Moisés? Si Dios ya lo escogió. ¿Qué dice el texto bíblico? Animarlo, animarlo, animarlo. Hay hermanos que ahorita mismo no están aquí por diversas razones, no han entrado a un seminario. Ellos piensan que no necesitan conocer, que no necesitan escudriñar, que no necesitan reflexionar, encontrar estos principios bíblicos. Dios hace su parte y está esperando que nosotros, en este caso Moisés, su siervo, el siervo de Dios, haga su parte. Dios hace su parte y nosotros debemos de hacer también nuestra parte. Dios nos llama a ser colaboradores de Él. Eso somos, colaboradores de Dios. Una palabra compuesta por laborar y el prefijo co, que significa con. O sea, trabajamos junto con colaborador. Laboramos. Mi Padre trabaja, hasta ahora trabaja, dijo el Señor Jesucristo, y yo soy colaborador de Él. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y yo no hago nada por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me da que haga. Moisés entendió muy bien esto, porque hay una parte que Dios hace y hay otra parte que Dios está esperando que nosotros, sus siervos, hagamos. ¿Y qué era lo que tenía que hacer Moisés con Josué? Ya Dios escogió a Josué, hermano, Dios me llamó a mí, Dios me escogió a mí y yo no necesito a nadie más. Es más, ni siquiera necesito ir al seminario. Me dijo así un estudiante que empezó aquí, al mes dijo, que al cabo Dios me llamó, yo me voy al campo, que al cabo Dios me llamó. Si Dios le está indicando eso, hermano, yo no soy quien para detenerle. No le gustaba levantarse a la hora que se tenía que levantar, no le gustaba seguir las instrucciones de la hora de la comida, no le gustaba lavar el plato en el que comía, no le gustaba limpiar la mesa donde compartía los alimentos, no le gustaban muchas cosas. Dios lo llamó y él no necesitaba pasar por aquí. No podemos nosotros ignorar la parte que nos toca. Necesitamos aprender a trabajar juntos, a seguir instrucciones, a formar disciplina. Y a veces la gente se siente desanimada y desalentada. No se le ocurra decir, yo no necesito a nadie, que al cabo Dios me llamó. Josué pudo haber dicho, si Dios te dijo que era yo, vea para qué te necesito, ¿no? A quien necesito, Dios me basta. ¿Sí? No necesito consejo de ningún maestro. Es suficiente, Dios me basta. Dios ha decidido, y no estamos diciendo que Dios no le baste, es entender cómo Dios obra. Si Dios le basta, Dios designó y le dijo a Moisés,
que hiciera algo. ¿Eres mi siervo? Sírveme. ¿Cómo le iba a servir Moisés? En la transferencia de liderazgo con Josué. ¿Qué necesitaba Josué? ¿Qué le dijo que hiciera? El cual te sirve. Él entrará allá. Anímale, porque Él la hará heredar a Israel. Un mentor, amados hermanos, eso es lo que hace. Anima. Ese es un principio de liderazgo. Ya hemos dicho, un líder es otro que anima a otros a tomar acción. Es difícil, sí, hermano, pero no está solo. Vamos. Anima. Hay obstáculos en el camino. Ya los hemos transitado. Es alguien que comparte de sus experiencias. Y van a servir esos obstáculos para que tú veas el despliegue de la magnificencia, del poder, de la misericordia y de la gracia de nuestro Dios. No desmayes. Adelante. Eso es lo que hace un mentor. Esta es una base bíblica que vemos en la vida de Moisés. En el capítulo 3, hermanos, de ese mismo libro, en el versículo número 21 y 22, dice, ordené también a Josué en aquel tiempo, diciendo, tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. O sea, Moisés, un mentor, está animando a un nuevo líder para que recuerde lo que Dios ha hecho en su vida. Él ha sido testigo del poder de Dios. Entonces, mira, tú has visto, tus ojos han visto lo que Dios ha hecho, todo lo que Jehová, vuestro Dios, ha hecho a aquellos dos reyes. Aquí está el trabajo del mentor, animando. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. O sea, en otras palabras le está diciendo, Dios es fiel, anímate. Tú viste lo que hizo en el tiempo pasado. Tú has visto lo que hemos vivido. Tú has pasado por esas experiencias. No te desanimes. Vas a encontrar esos reyes, pero tú sabes lo que Dios es poderoso para hacer. Sigue adelante. No les temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Animar a los hermanos a confiar en el poder ilimitado de nuestro Dios. Eso es lo que hace un mentor. Anima, estimula. Cuando ustedes estén desarrollando a los nuevos plantadores de iglesia, no se olviden de eso. Anímenlos. Todo mundo necesita que le den una palmada en la espalda, ¿no es cierto? Todo mundo tiene momentos difíciles. Estén con ellos, anímenlos. Y recuérdenles que Dios es un Dios real. Vemos entonces esto aquí en la vida de Moisés, y la primera característica en la base bíblica del mentoreo es que un líder anima, levanta la autoestima, entonces impulsa a la persona a continuar, a no desmayar, a no ceder. Vemos también otra de las características, la base bíblica de un mentor en la vida de Moisés: intercede. En Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 12, era un momento en el cual ellos iban a entrar en guerra con Amalek, un rey que habitaba aquellos territorios que ellos iban a tomar posesión, que Dios les estaba entregando. Y dice el texto bíblico que entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones. Aquí está Josué recibiendo instrucciones. Él estaba sirviendo a Moisés. Moisés era el líder en ese momento. Le da instrucciones.
escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. ¿Y yo por qué? Mejor tú. ¿Por qué no vas tú? ¿Sí? ¿No es cierto que a veces nosotros asumimos esas posiciones, hermanos? ¿Cómo quebrantamos el corazón de Dios? Cuando no entendemos a veces cuál es nuestra posición. Y el que no sabe seguir, no sabe guiar a nadie más. Aquí vemos una vez más la característica de Josué, que está siendo mentoreado. Cuando ustedes van con su mentor, escúchenlo. Lo que hace un mentor es que intercede, no solamente anima, pero intercede. Dice, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, tú vas a ir a pelear y la vara de Dios va a estar en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, o sea, siguió las instrucciones. Peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Cómo me entristeció, hermanos, en una ocasión cuando escuché a un hermano decir que levante las manos para que tenga victoria, levante las manos para que tenga victoria? Porque el texto bíblico dice que cuando las levantaba, triunfaban. Y cuando las bajaba, eran derrotados. Hermanos, ánimo, levanten las manos para que ustedes vivan en victoria. Las manos no son lo que, no está el énfasis en las manos. Usted necesita conocer la cultura del pueblo judío, que ellos oraban alzando sus manos, pero no era porque alzaban sus manos, era por la oración. Era por la oración. Nosotros no vamos a tener victoria porque levantamos las manos. Nosotros vamos a tener victoria porque hemos aprendido a entrar en oración con Dios. Y un mentor es uno que intercede, cubre en oración a quien está mentoreando. Y aquí vemos precisamente a Moisés haciendo eso. ¿Sí? Esta no es una clase de teología de la oración. Después lo discutimos. Pero qué pésima interpretación, porque son de los que dicen, Dios me llamó al ministerio y yo no tengo que conocer las reglas de interpretación. Hermenéutica, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Yo no lo necesito. Dios me dio la unción y Dios me da la revelación. Y ahí tiene que andar un pueblo, erróneamente, ¿no? Sí. ¿Por qué levantaba las manos? Porque estaba orando. Aquí el énfasis no es levante las manos. Aquí el énfasis es interceda, ore. Eso es lo que él estaba haciendo, orando. ¿Sí? Se cansaba, le levantaba las manos. Está de rodillas orando, se cansa, párese, pero siga orando. Haga algo para que no se canse. Si le traen una piedra para que se siente, pues siéntese. ¿Por qué le trajeron una piedra para que se sentara? Porque se cansaba. El énfasis es en que se cansaba. El asunto es vencer las dificultades físicas, pero nunca dejar de interceder, porque la clave es en interceder, es en cubrir de oración. Y aquí vemos entonces a Moisés haciendo precisamente eso. No sé si haya preguntas, hermanos. A lo mejor no debí de haber preguntado. O debí de haber preguntado en otro momento. Pero si hay alguna pregunta, alguna duda, ¿no es la clase de teología de la oración? Sí, hermano. A nuestros hermanos de Monterrey. A ver, hermanos. Bueno, buenos días, hermano Jaime. Que Dios le bendiga, hermano Jaime. Gusto en saludarle. Igualmente, hermano. Hermano, cuando yo escuchaba la historia, yo estaba pequeño, tenía como unos 12, 13 años. Escuchaba la historia de Moisés en la guerra. Yo decía, pues qué poder tienen las manos para levantarlas. Que él las bajaba y el pueblo era derrotado. Las levantaban y era en victoria. Para mí no comprendía esa posición que aparentemente es una cosa que eso no se puede creer.
Pero como Dios da instrucciones, aunque parezcan así, digamos, de risa, pero Dios dice, yo estoy orando sobre esas manos. ¿Por qué? La oración. Y a veces la gente, hermano, no entiende eso. Porque tenemos gente orando cuando el pastor está predicando. Tú no sabes la guerra que se maneja detrás de todo eso, una guerra espiritual tremenda. Tiene que estar la gente orando para que el siervo del Señor vaya de victoria en victoria. Y eso la gente no lo entiende, pero hay que vivirlo, ¿verdad? Dios lo bendiga. Gracias, hermano Jaime, gracias por ese comentario. Hermanos, enfatizamos, subrayamos, no dejemos de orar. Un mentor acompaña a quien está mentoreando y le cubre con oración. Oremos por nuestros hermanos y oremos con nuestros hermanos. Intercedamos y no dejemos de orar. Oremos sin cesar. Un buen mentor que quiere ver la multiplicación de los discípulos, la multiplicación de los grupos de estudio bíblico, la multiplicación de las iglesias, es un mentor que busca entonces cubrir de oración a quien está acompañando en el camino, para que no sienta que está solo. Hay otro aspecto, mis amados hermanos, aparte de animar y de interceder, que el mentor debe hacer y que lo observamos en el ministerio de Moisés. Moisés, en el libro de Números, en el capítulo número 27, capítulo 27 del libro de Números, aquí nosotros encontramos a partir del versículo 18 al 22. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Esto es precisamente lo que muchas iglesias hacen cuando hay una transferencia de liderazgo o cuando hay un cambio de liderazgo. Cuando llega un nuevo pastor, hacen un culto de instalación, lo hacen delante de la congregación en una manera oficial. Esto es precisamente lo que están haciendo. Y yo digo, mis amados hermanos, que esto es muy apropiado porque la Biblia dice, el apóstol San Pablo decía, os ruego que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y los tengáis en alta estima por causa de su obra. Es ese principio. Entonces Dios le está diciendo a Moisés lo que debe hacer delante de todo el pueblo. Yo les recomiendo a ustedes que cuando estén mentoreando a alguien, también ustedes le den el lugar a la persona. Reconozcan el trabajo que ellos están haciendo. No se deje engañar por Satanás. Si la persona le hace daño escuchar eso, ese es asunto de él. Usted debe hacer lo que Dios está esperando que haga. ¿Cómo lo va a manejar? Si alimenta su ego, ese es el problema de él, en cómo lo está tomando. Lo puede estar tomando mal, pero no necesariamente. Puede haber una reacción positiva. Nosotros no debemos dejar de hacer el bien, que a su tiempo cegaremos si no desmayamos. ¿Sí? Es como cuando Dios en su palabra dice que usted debe de entregar los diezmos a la congregación, en la iglesia a la que usted pertenece, porque es la manera que Dios ha planeado para llevar adelante el ministerio. No es porque Dios nos necesite a nosotros, nos da la oportunidad de ser colaboradores de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ello habita. Él es el dueño de todas las cosas, le pertenecen por derecho de creación. De lo que nosotros tenemos, lo recibimos de su mano. Nos da la oportunidad de colaborar. Y cuando usted entrega sus diezmos a la iglesia, si acaso alguien hace mal uso de esos diezmos, ese es problema de quien está haciendo el mal uso. Usted debe de cumplir delante de Dios. Esa persona tendrá que darle cuentas a Dios como Judas tuvo que hacerlo también. Porque dice la Escritura que sustraía del bolso de las ofrendas. Pero sin embargo, hay que continuar haciéndolo. Hay que hacerlo. Usted debe hacerlo, porque ese es un mandato de Dios. Un mentor, mis amados hermanos, no puede dejar de hacer y de ejercitar estas prácticas.
Empoderar brinda responsabilidad y privilegio. O sea, concédale la oportunidad a la persona que está creciendo, que se está desarrollando, en que va a cometer errores. Es probable que haga algo indebido. ¿No lo hemos hecho acaso nosotros? ¿No le hemos fallado al Señor? ¿No hubo alguien que tuvo confianza en nosotros, que por primera vez nos brindó la oportunidad de compartir la palabra en un púlpito? Se la jugó. Y Dios se la sigue jugando por nosotros. Ustedes, amados hermanos, deben jugársela por aquellos a quienes están mentoreando. ¿Sí? Pero empodérenlo. Denle la responsabilidad. También el privilegio. Entonces Dios le dice a Moisés que haga esto. Y pondrás manos sobre él. O sea, le impondrás las manos. Era el ritual de la dedicación en el templo. Tenían que ser allí. En este tiempo todavía no estaba el templo, pero sí estaban los sacerdotes, estaba el tabernáculo. Ahí es donde debían de ir, ¿sí? Entonces, allí con la congregación, dice, y le darás el cargo en presencia de ellos. En presencia de ellos. O sea, todo el mundo debe de saber quién está encargado de qué. ¿Qué se le delegó? ¿Sí me explico, hermanos? Eso le va a ayudar a ocasionar el menor caos posible en su trabajo ministerial. Como mentor, usted debe hacer eso. Dice, lo harás en presencia de ellos y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim, delante de Jehová, y por el dicho del saldrán. El Urim, ¿qué es? Pues si Dios ya lo ungió, usted no necesita saberlo, ¿no? Vaya y haga lo que quiera hacer. Pero si le interesa saber qué es el Urim, era una de las maneras en la que ellos buscaban la dirección de Dios. Iban a tientas, iban en sombra. La revelación perfecta de Dios no había venido. Ahora la tenemos en Cristo Jesús. La revelación suprema de Dios en Cristo Jesús y a través de su palabra. Dios habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas y de muchas maneras. Y de muchas maneras. No solamente una, de muchas maneras. En los postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Entonces, escuchemos al Hijo. ¿Qué es lo que el Hijo dice? Muchas cosas Jesús hizo, pero las que están aquí escritas son para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengáis vida eterna. Aquí tenemos la palabra profética más segura, la cual haremos estar bien en estar atentos. No es de que viene un angelito y me habla y me revela. Haremos bien en estar atentos. Hermano, tráigase el Urim, vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. Tenemos la palabra profética más segura. Y vamos a plantar iglesias, son iglesias del Señor Jesucristo, que usan la palabra porque conocen la palabra y conocen al autor de la palabra, conocen al Señor de la palabra, conocen al Verbo que se hizo carne. Qué bueno que dijeron amén. Algunos de ustedes tienen miedo de decir amén. Ahora déjeme y le explico, no es la clase de griego, pero déjeme y le explico qué significa amén. Si usted ya Dios se lo reveló, está bien. Si usted necesita conocerlo para tener la libertad de hacer lo que Dios dice que debemos hacer, entonces estúdielo. Aquí se dan clases también de griego. Bienvenidos todos los que quieran inscribirse. Sí, porque hay algunos que dicen amén. No debemos decir amén porque eso lo dicen los pentecostales. Y no quiero que me identifiquen como pentecostal. Eso lo dicen los cristianos. Esta es la Biblia. Él es el amén. Él es el amén. En Él todas las cosas son amén. En Él todas las cosas son sí. Eso significa así es. Él es el amén.
el que vive por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová, por el dicho de él saldrán. O sea, una vez que Dios le ha comunicado, entonces él va a dar las órdenes y por las órdenes que él dé, entonces lo harán, saldrán. Y por el dicho de él entrarán. O sea, vamos a la batalla. Y él y todos los hijos de Israel con él, toda la congregación. Y Manasés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar. ¿Qué hizo Moisés? Lo que Dios le mandó. ¿Qué está haciendo Moisés? Mentoreando. ¿Qué es lo que hace un mentor? Empoderar, brinda responsabilidad y brinda privilegio. ¿Sí? Y puso sobre él su mano y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Preguntas, hermanos. No hay. Bien, vamos al siguiente. Vamos a avanzar aquí un poco en la base bíblica del mentoreo y ahora vamos a analizar. Y no son los únicos, o sea, hay más, pero quiero hacer mención aquí de Jesús como mentor. La primera cosa que vemos, amados hermanos, en el ministerio del Señor Jesucristo, en su tarea como mentor a los que Él llamó, es enseñar. Por todos es sabido que la Biblia describe al Señor Jesucristo siempre como, o la mayor parte de las veces, como el Maestro. Él es el Maestro por excelencia, el Maestro con mayúsculas. El maestro al que muchos de los que dicen que no necesitan recibir instrucción y capacitación, necesitan conocer. Porque aquellos discípulos fueron mentoreados por un maestro con mayúsculas, y no fueron mentoreados un sábado al mes. Fueron mentoreados todos los días por 24 horas, porque con él comían, con él dormían y con él vivían, con él andaban. Y lo veían hacer cada cosa que él hacía. Y a través de eso, él les modelaba y a través de eso ellos aprendían. El maestro con mayúsculas, el mentor por excelencia, se caracteriza como uno que enseña. Es el mentor. El mentoreo es una acción para formar a otro y que desarrolle efectivamente bien su tarea. Dice la Escritura que viendo la multitud, había mucha gente, venían al Señor Jesucristo, tenía necesidades. Había necesidades de salud, Él sanó a los enfermos, pero nunca dijeron, ahí viene el sanador, ahí viene el maestro. La gente tenía hambre. Y Él multiplicó los panes y nunca dijeron, ahí viene el que multiplica peces y panes. El maestro llegó. ¿Sí? Calmó el viento y la tempestad. Los mismos demonios se sujetan al Señor Jesucristo y le reconocen como lo que es. Pero nunca dijeron, allá llegó el exorcista. Maestro, el maestro, el mentor por excelencia, mis amados hermanos, tiene entonces una característica básica, esencial, fundamental, y lo vemos reflejado en la vida del Señor Jesucristo. Enseñaba. Viniendo la multitud, subió al monte y sentándose. Por eso no me gusta enseñar parado. No se crean, ¿eh? Es mi espolón. Los médicos saben qué es eso del espolón. Cuando usted tenga más de 60 y tantos años, después platicamos. ¿Va a seguir creciendo? Sí, es que los gallos, hermanos, les crece el espolón, ¿verdad?
Sentándose, vinieron a él sus discípulos. Sentándose, vinieron a él sus discípulos. Buscaban estar cerca de su maestro, querían escucharle, vinieron. Había muchas cosas que hacer. Había muchas cosas que hacer. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, expulsar demonios. Había muchas cosas que hacer. Pero una cosa no dejaba de hacer el Señor Jesucristo. Mentorear a sus discípulos, enseñándoles. Vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. No solamente con palabras, también les daba la oportunidad de que vieran lo que él hacía. ¿Sí? Los discípulos dijeron, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. O sea, habían escuchado y habían tenido la oportunidad de que se les modelara, de que vieran en la vida del Señor Jesucristo. Muy importante lo que hacemos. Pero no caiga en el error y no caiga en la trampa de Satanás, de callar su boca, de cerrar sus labios. Si es necesario, porque hay algunos que dicen, hay que predicar el evangelio y si es necesario con palabras. ¿El evangelio tiene que ser predicado? Analice todos los verbos que aparecen ahí como predicación, cómo están traducidos. Es una expresión verbal. Tiene que ser. Gracias a Dios por la palabra escrita, gracias a Dios. Es una manera, gracias a Dios. Pero no podemos quitar el elemento de la comunicación. Por eso me encanta esto de historias bíblicas. Me encanta, me encanta. Ahí no le van a preguntar, ¿y qué versiones? ¿No? Porque a veces hasta por eso nos andamos peleando. ¿Sí? Historias bíblicas. Entonces, abriendo su boca, les enseñaba. Entonces, una de las responsabilidades del mentor, hermanos, en la vida del Señor Jesucristo, lo vemos aquí, que enseña. Enseña. Desarrolla, es formado y desarrolla su tarea. Modela, da el ejemplo a seguir. Usted recordará cómo el apóstol San Pedro, mis amados hermanos, cuando vio al Señor Jesucristo caminar en el agua, se vio motivado a hacer lo mismo, ¿no es verdad? Reconocía que estaba enfrente del creador de la naturaleza, el creador de todas las cosas. Y como creador tiene potestad sobre todas las cosas, tiene poder sobre todas las cosas. Y dice que vio al Señor Jesucristo que estaba caminando en el agua. Y dijo, manda que yo vaya. ¿Y qué hizo Pedro, mis amados hermanos? Empezó a caminar. Y ahí nos quedamos, empezó a caminar. Éntrele, empiece a caminar, pero no le vaya a pasar lo que le sucedió a Pedro. Pero Pedro, muy bien que sabía, porque había pasado una experiencia con el Señor Jesucristo, más de 3 años, y él escribe entonces en su carta, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Un mentor deja ejemplo a quien está mentoreando, para que siga las pisadas, para que camine por el camino que él ya ha caminado. El Señor Jesucristo lo vemos aquí como mentor modelando, modela. Y Juan, el discípulo amado, otro discípulo, amados hermanos, que fue impactado en una manera muy profunda por el Señor Jesucristo, a quien Dios más tarde va a utilizar para escribir el Evangelio, que conocemos como el Evangelio de Juan. Y Juan da testimonio diciendo que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. O sea, les modeló. Hizo muchas cosas, muchas señales, muchos milagros en presencia de sus discípulos, las cuales, dice Juan, no están escritas en este libro. No son las únicas que hizo. Hizo muchas otras más. No están escritas en este libro. Pero estas que se han escrito tienen un propósito.
Es el ejemplo que nos ha quedado. Es el ejemplo que nos ha dado. Es el modelo que se nos ha planteado. Entonces el Señor Jesucristo, eso fue lo que hizo. Estas están aquí, se han escrito, para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida eterna, vida en su nombre. Entonces vemos aquí al mentor que enseña, al mentor que modela, y vemos a Jesús como mentor que se relaciona. El mentor, amados hermanos, crea relaciones saludables a largo plazo, a largo plazo. Yo quiero decirle que cuando yo me estaba iniciando en el ministerio, yo tenía muy pocos años. Yo tenía quizá unos 4 o 5 años ya en el ministerio. Y cuando me fui para Estados Unidos la primera vez a estudiar la maestría, yo busqué 3 mentores que tenía. De esos 3 mentores, nada más uno sigue viviendo. Tenemos una relación a largo plazo. Uno de ellos fue misionero en Chile por 27 años, el hermano Harry. La esposa también. Tocaron nuestra vida en una manera muy especial. Una relación por muchos años. Nos deleitábamos en ir a visitar a aquellos hermanos que, al paso del tiempo, pues ya no podían salir de su casa. Ya había avanzado mucho su edad. No podía manejar ya el hermano, la hermana tampoco, en fin. A nuestros hijos les gustaba también ir, porque eran edificados escuchando cada comentario, cada plática, cada consejo que nos daban los hermanos. Son relaciones a largo plazo. El doctor Santiago Crane fue mi mentor también. Recuerdo aquellas sesiones tan hermosas que teníamos cada semana, nos reuníamos. Él ya está jubilado, fue a vivir a la misma ciudad donde nosotros en ese tiempo vivíamos. Y compartíamos muchísimo y nos encontrábamos en las mañanas caminando. Él siempre iba a caminar y a orar, siervos de Dios. No importa que hubiera nieve, él andaba allí temprano caminando. Dejó una huella profunda también en nuestra vida. Cada uno en diferentes años. Y el tercero de ellos, porque ustedes pueden tener más de un mentor, el tercero de ellos, el doctor Daniel Sánchez, quien todavía vive, profesor emérito de misiones, el director del Instituto de Crecimiento de la Iglesia, Scarborough, allá en los Estados Unidos. Y tenemos todavía relación. Yo he querido traerlo aquí, no ha podido, no ha coincidido el calendario. De hecho, él era el que estaba programado para dar la clase que yo les di el año pasado sobre cosmovisiones para la obra misionera. Sí, una persona que ha dejado huella profunda en mi vida también, que no puedo olvidar todos los consejos que él me dio. Pero un mentor, hermanos, se relaciona con quien está mentoreando. Y estos hermanos, precisamente por eso seguimos teniendo esa relación, porque ellos la formaron. No la formé yo, la formaron ellos. Fue inicial porque yo los busqué a ellos. Solamente el doctor Daniel Sánchez fue profesor mío. Y de cada uno aprendí algo diferente, ¿no? Pero una relación a largo plazo. Y allá en el cielo pues veré a los otros 2 hermanos que hace tiempo que ya no he visto, ¿no? Pero eso es lo que hace un mentor. Busca una relación, crea relaciones saludables a largo plazo. Dice la Escritura en Marcos capítulo 6, versículo número 30. Marcos capítulo 6, versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús. Se juntaron con Jesús. Aquí están viniendo para ser mentoreados. Los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. Le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. O sea, están regresando del campo.
El Señor Jesucristo los había enviado al campo. Fueron al campo y regresaron a contar todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Hermanos, no espere que su mentor le esté llamando para que usted vaya. Es por su bien. Es por su bien. Ellos quieren hacer una contribución en su vida, en su formación. Visité muchas veces a los hermanos en sus casas, en sus oficinas, estos hermanos que les he compartido, que les he comentado, y no porque ellos me estuvieran llamando que fuera, era porque yo necesitaba hablar con ellos. Era porque yo sentía la urgencia de un consejo. Era porque yo necesitaba alguien que orara conmigo. Era porque yo necesitaba alguien que me acompañara en el camino. Era porque yo reconocía que necesitaba y lo sigo necesitando. Todos lo necesitamos. Un mentor, amados hermanos, desarrolla una relación a largo plazo. Los discípulos estaban ansiosos. Es más, cuando vinieron a contarle al Señor Jesucristo lo que había sucedido, dice que venían gozosos. Mira, aún hasta los demonios se nos sujetan. Estaban bien felices. Un mentor, en el caso de Jesús, nos ejemplifica el aspecto importante de una relación a largo plazo. Y quiero concluir con esta otra característica. Ama. Un mentor ama. El mentoreo se fortalece como resultado del amor en el Señor. Lo repito, el mentoreo se fortalece como resultado del amor en el Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo número 1, dice la Escritura que antes de la fiesta de la Pascua, está llegando ya el final del ministerio del Señor Jesucristo. Vemos aquí la característica en este mentor por excelencia, el Señor Jesús. Y no importa lo que viene a la puerta, y no importa la relevancia del suceso que está por acontecer, el Señor Jesucristo expresa aquí algo que debe haber siempre en un mentor hacia las personas que está mentoreando. Dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, ya son los últimos momentos. Y observe por favor la característica en ese mentor por excelencia. Una característica que fue identificada por Juan. Está escrito. Él iba a pasar de este mundo como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El Señor Jesús no le dijo a Juan que escribiera esto. Juan está escribiendo lo que él vio. El amor del Señor Jesucristo hacia sus discípulos. Aquellos por quienes él había invertido el tiempo en la enseñanza, en el mentoreo. Así es de que un mentor, amados hermanos, enseña, lo vemos en el ejemplo de la vida del Señor Jesús, un mentor modela, un mentor se relaciona, relaciones de largo plazo, y un mentor ama. Porque el mentoreo se fortalece como resultado del amor en el Señor Jesús. Y el Señor Jesucristo dice que había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Hoy porque entregaste el reporte y mañana quién sabe si no lo entregas, ¿no? Cuando ustedes estén bien, porque la reproducción de iglesias, la reproducción de células, la reproducción de grupos de conexión, tiene que ver entonces con la reproducción de líderes. Y los líderes necesitan mentorear. Y estas son algunas de las características y de las bases bíblicas que nosotros vemos en la vida de Moisés y en la vida del Señor Jesucristo. Y van a tener para este mes un ejercicio que responder. Después lo van a tener en la plataforma, van a hacer un análisis de ciertos pasajes bíblicos en donde Bernabé está mentoreando a Pablo. Pablo necesitó un mentor.
Pablo necesitó un mentor. Cuando Pablo recibió del Señor Jesucristo el Evangelio, él no tuvo a nadie a su lado. Pero cuando Pablo empieza a desarrollar su ministerio, entonces Pablo tiene a un mentor, y ese mentor fue Bernabé. Bernabé fue a buscarlo y le dijo, mira, tú tienes dones, tú tienes habilidades, tú tienes capacidades que pueden ser mejor utilizadas acá en Antioquía. ¿Por qué no te vienes mejor y sirves aquí conmigo en Antioquía? Y Bernabé empezó a mentorear a Pablo. Y dice que los discípulos decían, Pablo, Pablo, no hombre, si lo conocemos, ahí viene Pablo. Y dice que Bernabé, un mentor, sacó la cara por Pablo. Habló en favor de él y se incorporó al ministerio en Antioquía. Entonces ustedes van a ver ahí esos pasajes bíblicos y van a hacer una distinción y una identificación de algunas cuestiones del mentoreo de Bernabé con Pablo y luego después del mentoreo de Pablo con Timoteo. Es uno que enseña a otro y que luego enseña también a otro. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el ejercicio de este mes. Pero la característica número 1 es que amor. Los amó hasta el fin. Bien. Hay 3 áreas en las que ustedes deben enfocarse cuando estén dando mentoreo. 3 áreas. 3 áreas. Usted no puede pasar por alto este ingrediente básico y fundamental. Es la vida espiritual. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Cuando estaba con los hermanos, cuando pedía una cita con ellos, cuando me ponía de acuerdo para comer o para tomar un café, yo les dejaba saber a qué era lo que iba, qué consejo necesitaba, qué problema estaba teniendo. Pero nunca yo recuerdo que ellos hayan dejado de preguntarme en primer lugar cómo estaba mi vida espiritual. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo va su vida de oración? ¿Cómo va con sus devocionales? No, pues nada más los jueves cuando el hermano Jorge dice que tenemos que tener. ¿Cómo va su vida de oración? No, pues nada más el primer viernes de cada mes, porque nos tenemos que quedar en el seminario. Y nos dicen que va a haber velada, media velada. ¿Cuál velada? ¿Quién se desvela, hermanos? De oración. ¿Cómo está su vida espiritual? Un anhelo por estar en compañía del Señor Jesús. Un mentor debe de apuntar a eso. Cubran esa área. Ayuden a la persona para que se desarrolle su vida espiritual. Eso es lo básico y fundamental. Después de eso, en ese mismo orden, siempre recuerdo que ellos me preguntaron, ¿y cómo está su esposa? ¿Y cómo están sus hijos? Nunca entraron preguntándome, ¿y cómo está la obra? ¿Y cómo está la iglesia? ¿Y cómo van? ¿Cómo está su familia? Busquen eso, hermanos. Son 3 ingredientes. Y yo siempre recuerdo de parte de ellos haber influido mi vida de esa manera. Yo lo aprendí de ellos. Y yo se lo recomiendo. Esto es bien importante. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Si no está en orden su vida familiar, ¿cómo va usted poder llevar adelante un ministerio? Es la cuestión familiar. El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su esposa? Porque usted, varón, tiene que aprender a pastorear a su esposa. Y después viene el otro ingrediente, ministerial.
Ahora sí. Pero es un balance. Es un balance entre la vida familiar y la vida ministerial. Con un aspecto que está al centro y que es lo que le da soporte a todo. La vida espiritual. La vida espiritual. Cuando ustedes estén mentoreando a alguien para que vaya intencionalmente a reproducir los grupos de estudio, las células, los grupos de conexión, las nuevas obras, la iglesia orgánica, la iglesia que está en casa, como le quiera llamar. Grupos donde se está levantando el testimonio y compartiendo la palabra de Dios. Usted necesita reproducirse para que haya un movimiento y se necesitan líderes. Y usted está siendo mentoreado, pero usted necesita también conocer estos aspectos para que cuando usted esté mentoreando a otro, porque se tienen que reproducir los líderes, tome en cuenta esas bases bíblicas que hemos ya reflexionado y tome estos 3 elementos básicos e insustituibles. Primero, la vida espiritual, la relación familiar y luego la relación, la dinámica ministerial. ¿Entendido, hermanos? Muy bien. En el campo van a identificarlo si estudiaron en Lacey o no. Decía el doctor Daniel Sánchez, en una ocasión me encontré con un estudiante que dijo que él había pasado por aquí por el seminario y me di cuenta que sí, él había pasado aquí por el seminario. Nomás pasó. Dice, pero no aprendió. Muy bien. Que no lo vayan a identificar como alguien que pasó por el seminario. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Bien, para tratar de aclarar aquí un poco, quizá a algunas preguntas que ustedes tengan, me quiero adelantar para decirles lo que es el mentoreo y lo que no es el mentoreo. ¿Sí? Lo que es y lo que no es. El mentoreo no es solo una reunión. Por supuesto que es una reunión, pero no es solo una reunión. No es una reunión por tener una reunión. El mentoreo no es solo una reunión, es un compromiso a largo plazo. Una reunión tiene un principio y tiene un final. Le pueden decir, hermano, estoy dispuesto, dispongo de 1 hora, de 2 horas, de 1 hora y media. Lo espero en mi oficina, ¿sí? Y está limitado el tiempo. Entonces uno trata de enfocarse a lo que uno va, ¿no? Pero eso no es el mentoreo, esa es una sesión de mentoreo. El mentoreo no es una reunión, es un compromiso a largo plazo. Es un compromiso por parte de quien está mentoreando y por parte de quien está siendo mentoreado. Mentoreo implica revisar los puntos de acción al término de cada reunión. Cuando usted tenga una reunión de mentoreo con alguien, haga un recuento y revise lo que platicaron. Que quede claro. La persona debe de tener claro el consejo, la guía, la instrucción, las advertencias, las recomendaciones, las sugerencias que está tomando de parte de su mentor. Implica entonces revisar los puntos de acción al término de cada reunión. Es decir, que cuando usted esté mentoreando a alguien, haga eso. ¿Sí? Ok, quedamos de acuerdo en esto. Ok. No es consejería. No es una reunión de consejería. Un consejero es otra cosa. No es consejería. Es un proceso de guiar y formar. Un consejero no le forma. Este es un proceso de guiar y formar. El mentoreo no es directivo. O sea, cuando usted está mentoreando a alguien, no le dice, es que así lo tienes que hacer. No es directivo. El mentoreo no es directivo, sino que permite al mentoreado tomar la decisión. Es tener el arte de hacer preguntas. Es llevar a la persona con una pregunta, con otra pregunta, con otra pregunta. Aunque usted sepa la respuesta, las preguntas son para irle guiando de tal manera que llegue el momento en el que esa persona tiene que tomar su decisión. Y lo hace porque está convencida que así es.
Entonces no es prescriptivo. O sea, un mentor no es directivo, sino que permite el mentoreado tomar la decisión más adecuada de acuerdo al contenido de la conversación. Es la persona que está siendo mentoreada la que debe tomar la decisión. Es el arte de hacer preguntas. Usted puede decirle a una persona inmediatamente, es que eso no es correcto por esto y esto y esto. Yo no estoy diciendo que se quede callado, pero cuando usted está mentoreando, cuando le piden un consejo es otra cosa, pero cuando usted está mentoreando, usted le puede hacer preguntas. ¿Y qué dice Dios en su palabra respecto a eso? ¿Quisieras leer este pasaje de la Escritura? Y después de que lo lea, ¿qué te dice Dios? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué crees tú que debes de hacer en este caso? Esa es la tarea de un mentor, ir guiando, acompañando en el camino. No es directivo, sino que permite que el mentoreado tome su decisión. Y luego permite al mentoreado a desarrollar 7 habilidades prácticas. ¿Quién se sabe ya las 7 habilidades prácticas, hermanos, en el proceso del desarrollo de grupos nuevos, de células, de una iglesia? Muy bien, pues entonces ese va a ser el examen de este mes. Como son las 10:39, quiero ir aquí rápidamente porque ustedes se han portado muy bien esta semana y quiero darles unos minutos antes libres, aunque sea unos 2 o 3, ¿no? Pero algo es algo, ¿no? Algo es algo. Algo es algo. El próximo módulo, hermanos, nosotros vamos a ver la iglesia saludable. La iglesia saludable. La iglesia saludable que está identificada con un ministerio integral. Es una iglesia saludable. Vamos a ver en el próximo módulo 5 funciones y 5 elementos que están presentes en una iglesia saludable. Vamos a reflexionar sobre eso. Y luego, cómo desarrollar un ministerio de impacto social. Estábamos mencionando al principio de la clase que algunos de ustedes ya lo están haciendo en el campo. Escuchamos el testimonio del hermano David, no es el único. Muchos de ustedes ya están implementando algunos proyectos en el campo, algunos a largo plazo, otros a corto plazo, pero ya están en eso. He escuchado de los planes que tienen para su obra práctica que van a hacer durante estas 2 semanas. La semana de Semana Santa y la siguiente semana he estado escuchando algunas cosas que ustedes van a hacer y les animo para que hagan uso de esas herramientas para penetrar a las comunidades, establecer credibilidad, testimonio de servicio, para que abra las puertas a la predicación del Evangelio. Entonces, vamos a ver eso, el desarrollo de un ministerio con impacto social. En el mes de septiembre nos va a estar visitando, en el mes de septiembre, primeramente Dios, nos va a estar visitando el director de Baptist World Relief. Es un ministerio de servicio a nivel mundial entre los bautistas, para ayudar a la gente que está en situaciones de estrechez. Y bueno, una de las estrategias es desarrollo de proyectos comunitarios. Entonces, él va a venir, va a compartir con ustedes por 3 días y oramos a Dios para que el Señor también le guíe a empezar a enviar fondos, recursos para estos trabajos, ¿no? Me estoy adelantando, es lo que yo visualizo, pero él va a estar aquí. Va a estar aquí por lo menos para compartir algunas de sus experiencias en el campo a nivel mundial que él ha vivido en el mes de septiembre. Así es de que en agosto no vaya a quedarse fuera del seminario, si no se va a perder de esto, ¿no? Inscríbase para el próximo semestre. Y si ya está terminando, pues también inscríbase y venga, ¿verdad? Sí, le va a hacer bien. Implementar un proyecto social como parte del ministerio integral. ¿Cómo van a implementar ustedes? Vamos a ver eso también entonces en la próxima semana.
Ok, hermanos, como les pregunté cuáles eran las 7 acciones básicas, ahora quiero preguntarles yo cuál es el reporte mensual que ustedes tienen que entregar del ABC. Vamos a repetirlo, ¿no? ¿Cómo vamos a alcanzar este mundo perdido, hermanos, para el Señor Jesucristo? Paso número 1. Tenemos que hacer lo que Él hizo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Se despojó, dejó su trono de gloria, vino y habitó entre nosotros, vino a buscar lo que se había perdido, vino a entrar en contacto con nosotros. Aquí en este mundo caído, ahí Él hizo inmersión, nuevos contactos. Tenemos que ir a donde la gente está. ¿Se acuerda la ilustración del banco? ¿Por qué pensamos que deben de venir? Tenemos que ir a donde ellos están. Tenemos que establecer contactos. Hay muchas maneras de establecer contactos, hermanos. Muchas maneras. Sea sensible a la guianza del Espíritu Santo. Si ve a alguien que está arreglando ahí su carro, acérquese y empiece a platicar con él de los carros. Empiece a platicar con él de los carros, aunque le tenga que decir cuán incompetente es para arreglar usted un carro. ¿Sí? No tiene que ser un experto en arreglar carros, pero empiece hablando de carros. Así es como se hacen contactos. Oh, ya veo. Pues fíjese que yo también siempre estoy batallando. Yo no sirvo para nada de esto. Se identifica con ellos, pero ya hace un contacto. La última vez, no, mire, usted sí puede, qué hábil es usted, no, hombre, a mí cuando me sucedió, se me hizo de noche y yo terminé llorando. Pero mire usted, y no, ahorita hacer contactos, de muchas maneras, ¿sí? ¿Cómo contactó el Señor Jesucristo a la mujer samaritana? Le habló de lo que ella estaba haciendo, dame agua, ¿no? Está pescando, pues de la pesca, ¿no? Busque una manera de establecer contacto con la gente. ¿Sí? Eso es algo que se tiene que reportar en el ABC, nuevos contactos. Si nosotros no contactamos, si no establecemos contacto con la gente, difícilmente la vamos a poder evangelizar, difícilmente la vamos a poder alcanzar para el Señor Jesucristo. Y cuando intencionalmente nosotros estamos yendo para alcanzar a otros, necesitamos establecer contactos. ¿A cuántas personas se encontró en el camino? ¿Con cuántas platicó? ¿Sí? Entonces, tuvo la oportunidad de presentarles el Evangelio, esa es otra cosa. ¿Sí? Y si les presentó el Evangelio y lo aceptaron, se convirtieron, ese es un asunto que debe de... Porque finalmente nosotros estamos haciendo contactos para compartirles el Evangelio. ¿Sí? El que sale a pescar, sale a pescar. ¿Sí? No se confunda, no se confunda. El que sale a pescar, no más que sea paciente para pescar. ¿Sí? Sea paciente para pescar. Dependiendo del contexto en el cual usted esté trabajando, hay ocasiones en las cuales usted de inmediato podrá compartirles que usted es cristiano. En otras ocasiones no lo va a poder hacer, eso es cuestión de estrategia. Un buen pescador, hermanos, yo nací en el rancho y me iba con mi abuelo con el rifle, no. Era rifle 22, no se asusten, no era AK-47, nada de eso. ¿Sí? Y nos íbamos a pescar también. Y llegábamos, primero nos íbamos a picar ahí en la tierra, en la parcela, a sacar lombrices, y llevábamos varias cosas para pescar, y dependiendo de lo que quisiéramos y también de la hora. Y había ocasiones que estábamos ahí nada, y mi abuelo decía, espera tantito, nomás que empiece a oscurecer, espérate tantito, nomás que empiece a oscurecer. Ser paciente, ¿no? Y hay un momento en el que los pescados, los peces, respondían. ¿Sí? Sea paciente. Usted va a evangelizar a las personas, a eso va, pero sea paciente. Cada contexto es diferente. No eche a perder la tarea. ¿Sí?
Entonces, pero reporte las nuevas conversiones cuando tuvo la oportunidad de presentar el Evangelio y la gente respondió positivamente, ¿no? Si hubo nuevas conversiones, nuevas personas bautizadas, porque ya hablamos nosotros también de la membresía en la iglesia, ¿no? Ya vimos de esos aspectos. O sea, cuando nosotros estamos tratando de edificar una iglesia, pues es eso. Tenemos que hacer contacto con las personas, tenemos que presentarles el Evangelio. Una vez que ellos se convierten, entonces debemos de bautizarlos. Y una vez que se han bautizado, se han integrado entonces a la membresía de la iglesia. ¿Y qué es lo que procede después de eso? Bueno, en la dinámica del desarrollo de la plantación de iglesias, se espera entonces que haya nuevos líderes en entrenamiento. Es aquí cuando usted debe de empezar a mentorear, a entrenar a otros para que ellos hagan también el trabajo. Y el propósito de entrenarlos es para que se establezcan nuevos grupos. Entonces, en la dinámica de ese reporte del ABC, es lo básico, entonces usted va reportando cómo va avanzando. Si ya se establecieron grupos. Se espera que dentro de algún tiempo usted tenga un grupo, pero también que haya otra persona que esté guiando un grupo, ¿sí? Porque usted ya le está enseñando. Y entonces, en esos nuevos grupos debe de haber nuevas personas, ¿sí? Entonces, ese es el trabajo de multiplicación. En esos nuevos grupos debe haber nuevas personas, ya no en el grupo que usted empezó, sino nuevas personas en grupos, ¿sí? En otros grupos. Y luego, ¿cuántos nuevos líderes tiene que están trabajando con los grupos? Eso es la multiplicación, ¿sí? Eso es la multiplicación. ¿Es ambicioso el proyecto? Pero es un proceso muy bien estructurado y que va paso a paso y nos va ayudando para ir viendo cómo vamos avanzando, ¿sí? De los números aquí no depende su calificación. Si tuvieron uno, si tuvieron dos, si tuvieron ninguno, es ninguno. Eso no hace ninguna diferencia en la calificación. Lo que sí hace la diferencia es que no lo entreguen, ¿sí? Eso sí hace la diferencia, si no lo entregan. Entonces, por cada mes debe de estar entregando uno. Sé que todos no entraron al mismo tiempo, algunos están inscribiendo. El día de, hace algunos días, nuestro hermano de Monterrey, por ejemplo, nos mandó un mensaje donde 2 estudiantes más se están incorporando, ¿no? Entonces, para ellos, pues apenas van a empezar, ¿no? No podrá haber todos los reportes que deba de haber con alguien que empezó desde el principio. Pero hagan lo posible entonces, hermanos, por ir avanzando en ese orden y en ese grupo. Muy bien, la siguiente diapositiva, hermanos. Bendiciones. Que Dios les bendiga en sus campos y que regresen después de este fin de semana con mucha bendición. Dios les guarde. Que Dios les bendiga, hermanos de Monterrey, hermanos de Zacatecas, hermanos de España. Que Dios les bendiga, Dios les guarde.